Bienvenidos formalmente a todos y a todas. Mi nombre es Rodrigo Araya, yo soy el coordinador académico del diplomado, yo soy periodista, soy profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso esta es nuestra segunda versión de este diplomado. Estamos muy agradecidos de ustedes de la confianza que han tenido en dos cosas. Uno, en nuestra universidad y nuestro modo de ver la gestión cultural, que es lo que vamos a tratar de trabajar en parte hoy, pero que vamos a terminar de trabajar durante estos 4 meses, 5 meses. Y lo segundo, confianza en que los sistemas de e-learning efectivamente dan resultados, ¿no? Nosotros, al menos en esta escuela, y en general yo diría que en esta universidad, teníamos una cierta desconfianza de los sistemas e-learning, nos parecían como un método de segunda calidad respecto a la enseñanza universitaria. A partir de nuestra experiencia el año pasado en el diplomado, que tiene una respuesta bastante similar a esta, nos dimos cuenta de las potencialidades que tiene el sistema. Vamos a revisar más adelante la conformación del curso, y aquí hay varias personas que, si no fuera por el e-learning, tendrían muchas dificultades para poder acceder a programas de capacitación y de formación. Ustedes se van a dar cuenta que aunque sea un sistema... Buenos días. Como directora de la Escuela de Periodismo, debo decir que para nosotros y para nuestra unidad académica este es un encuentro muy especial. Por segunda vez en nuestra corta historia, nuestra escuela tiene apenas 16 años, hemos tenido el privilegio de participar en una instancia formativa que nos vincula directamente con la gestión cultural. Y en esta ocasión además nos alegra mucho poder hacerlo en esta nueva sede, en nuestra nueva escuela en el campus Curahuma. Nos alegra saber que más allá de la convocatoria de este diplomado, que incluso este año traspasó las fronteras del país, esta actividad se ha constituido en una oportunidad para nuestra escuela. Pues este proyecto, que poco a poco se ha ido consolidando, nos permite reflexionar respecto del lugar que ocupa o que debiera ocupar en realidad la gestión cultural. El trabajo cultural no se vincula únicamente con el placer estético que la expresión artística da a las personas, aunque esto sin duda es importante. Tiene que ver también con la posibilidad que ella otorga para dar legitimidad a expresiones y narrativas para aparecer en el espacio público. La política cultural, por lo tanto, no solo debe ocuparse de favorecer los espacios de creación artística y el acceso del público a estas manifestaciones, también puede aportar a democratizar el espacio público abriendo el acceso a ese mismo espacio. Creemos que además el esfuerzo que hemos asumido en conjunto también nos impone un deber, preguntarnos por lo que viene. Este diplomado ha permitido un conocimiento entre distintos actores del campo cultural. El desafío, por lo tanto, es cómo aprovechar este encuentro para robustecer el trabajo de cada uno mediante el fortalecimiento de redes. Como Escuela de Periodismo queremos participar de esos esfuerzos que se están realizando en el país por articular a los gestores culturales. Durante el desarrollo de este diplomado, esperamos concretar el diseño de herramientas virtuales que permitan avanzar en esa dirección. Ya contamos con una primera promoción de gestores culturales que realizan trabajos significativos en distintos lugares del país. Dos ejemplos. En la 7ª región, una exalumna acaba de iniciar su servicio País Cultura, mientras que en la 6ª región, otra exalumna acaba de asumir el Departamento de Ciudadanía y Cultura del Consejo. Entendemos nuestro aporte al fortalecimiento de las redes de gestores como la generación de espacios de encuentro, seminarios, congresos, entre otros, pero también a partir de la investigación en el campo y de la oferta de capacitación. Dejo entonces extendida la invitación para que al final de esta historia nos escriba cuando concluya el diplomado y para que sigamos trabajando unidos en la búsqueda de fórmulas imaginativas para concretar. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. ¿Se puede decir? Yo ya me presenté, como les dije, soy Rodrigo Araya. Yo tuve la responsabilidad de diseñar uno de los 8 cursos que ustedes van a tener, el de Comunicación, Cultura y Desarrollo Local, lo diseñé yo, y además yo me voy a desempeñar como tutor durante el diplomado. ¿Okay? En la tarde ya no quiero entrar ahora a explicar lo que es tutor, pero eso lo vamos a hacer en la tarde. Y además nos acompaña Fabiola Leiva, para que la aproveche de presentarte, por favor. Fabiola Leiva, yo voy a ser docente en el diplomado y me tocó trabajar en el curso de gestión cultural. Y vamos a compartir algunas cosas de ese curso.
también lo tiene además a su cargo la clase que aprovecha de presentar. Y está también Marco, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy periodista, egresado también de la Escuela de Periodismo de la Católica de Valparaíso. Trabajé durante el año pasado en el diplomado como tutor y haciendo el curso de gestión cultural y gestión cultural en Chile. Hola, muy buenos días. Nos acompañamos, bueno, la mujer que ustedes ven y que adentro también viene una mujer, así que mayoritariamente somos mujeres en esta jornada. Voy a transmitirles la alegría de estar en una jornada como hoy. Como dice Rodrigo, es un paso que empieza en la universidad, un camino que empieza y un camino que empieza también con ciertos acentos que les queremos entregar al por qué hacer un programa de formación cultural, por qué invitar a otros a formarse en este campo de trabajo, y especialmente pensando en algo que hemos estado trabajando, que yo hoy día se los voy a dar como, principalmente mi exposición va a ser más bien provocadora, ya no aspira a ser, traten de tomarlo como eso, como una provocación a un espacio de discusión, que no lo vamos a terminar hoy día obviamente, pero que busca eso. ¿Y por qué digo esto? Porque para nosotros la gestión cultural, si bien principalmente que tiene que ver con poner en acción, con una herramienta, con una técnica, con una serie de herramientas de trabajo, una de las cosas que más nos interesa es el sentido de aquello que ponemos en acción. No solamente cómo aprendemos las técnicas para hacer mejor nuestros proyectos, para conseguir mejor recursos, para hacer mejor nuestro trabajo, el sector que nos desempeñamos, sino especialmente cuál es el sentido que tiene ese trabajo. Por eso yo partí con una afirmación que la podemos discutir después, es la gestión cultural dinamizadora. ¿Desde dónde hablo yo también? Que también es muy importante saber desde dónde cada uno de nosotros habla. Yo soy administrador público, después estudié en la universidad, después me especialicé en un magíster en gestión y políticas culturales, en formato semipresencial y learning, a lo mejor más ampliado que este, pero donde me significó principalmente trabajar como van a trabajar ustedes, en un espacio presencial, mucho más extenso, que me permitió conocer a la gente con la que iba a trabajar, pero después en un espacio virtual. Así que desde la experiencia también los invito a aprovechar el espacio virtual. Afortunadamente hoy día por lo menos las caras nos vamos a poder reconocer un poco después, pero aprovechen mucho el espacio virtual, porque afortunadamente es un espacio, como decía Rodrigo, que nos permite estar en contacto con otros, permite acceder a una serie de personas, a un sistema no solo de enseñanza de formación, sino que a un encuentro con un otro, que en este caso es bastante par, que es muy interesante. O sea, tenemos esa oportunidad y realmente aprovechen esa oportunidad, porque se van dando cosas, o sea, no solamente es como el cumplimiento de lo académico, sino que especialmente la oportunidad del encuentro con un otro lejano y con un otro cercano, que a veces uno en realidad trabaja al lado y no se había dado cuenta y está ahí todo el tiempo y podría haber trabajado mucho antes. El por qué estamos acá, yo le transmití un poco por qué estoy acá. A mí me mueve esto de la gestión cultural, y desde dónde hablo también hablo desde un trabajo, principalmente desde lo público, que trabajé muchos años en el Consejo de la Cultura, ahora trabajo en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y llevo muchos años también trabajando como docente. Eso me ha significado compartir con otros, no solo como alumno, sino que compartir con otros aquello que me mueve a mí en la gestión cultural, que es lo que les voy a compartir un poco. Entonces, ¿por qué estamos acá? Es algo que yo creo que cada uno de nosotros necesita preguntarse constantemente cuando trabajamos en esto. ¿Qué nos moviliza a trabajar en gestión cultural? A algunos el azar, por ejemplo, nos derivó a lo mejor a trabajo en gestión de la cultura. Puede ser, no tuvimos que hacer cargo de algo. Pero a otros también se vieron motivados y profundamente motivados, y algo los moviliza para estar en esta, no solo en esta sala, sino que en llevar adelante el trabajo que ustedes quieran. ¿Cuál es el estado? Y diré otras preguntas que a lo mejor las vamos a ir desarrollando. ¿Cuál es el estado de situación al trabajar en cultura? ¿A quiénes reconocemos en este trabajo? ¿Cuál es nuestra materia de trabajo? ¿Cuáles son las proyecciones de la gestión y las políticas?
he querido hacer una primera parte un poco más reflexiva y una segunda que mire el escenario o que mire los aspectos del trabajo de la gestión cultural de manera más crítica en el escenario actual en el que estamos trabajando. Primera reflexión. El centro puesto en el territorio como espacio físico, pero más allá de aquello, especialmente como espacio dinámico de construcción social. Hay un concepto ahí que podemos discutir. Este territorio entendido y compuesto por múltiples actores dinamizadores, estamos poniendo un apellido y eso actores. La invitación es no solamente hablar de agente, sino que pasar de ese agente a un actor dinamizador. Sociedad civil, instituciones, empresas. Las instituciones subnacionales, ya no sé, gobierno regional, municipio, algunos de ustedes seguramente vienen de ese espacio también, como agentes relevantes, próximos a los ciudadanos y en relación permanente con ellos. Las políticas culturales como espacio integrado de acción de estos múltiples actores dinamizadores, como espacio de acción de lo público, y la gestión cultural como acción dinamizadora. Entonces, ¿desde dónde partimos? La invitación hoy día es a partir desde esta idea de dinamización. Y cuando pensé en la dinamización, a veces hablo también de la transformación, pensé en una idea activa, pensé en una energía propulsora, pensé en que dinamizar tenía que ver con la expresión, tenía que ver con la demencia también, tenía que ver con la intensidad. ¿Y dónde ponemos esa dinamización? ¿Nosotros qué dinamizamos? Dinamizamos a lo mejor procesos culturales, donde la gestión cultural, yo les decía, me parece que es una técnica con una serie de herramientas, pero que necesita un sentido y atender a un proceso determinado. Entonces yo les voy a hablar en términos de un escenario, como un soporte, en términos de la escena, de aquello que encontramos en un escenario determinado, y de los personajes, que los pongo en activo desde ya, actores de esa escena y de ese escenario. Todo esto en un escenario donde transcurre un relato, donde hay un transcurso permanente, donde hay procesos que se generan. Y al final voy a tratar de hacer un reconocimiento crítico ¿para qué? Para la afirmación que hice al inicio, de gestión cultural para la dinamización. Esta es una foto de Arica que poco se ve. No es la de Arica Parinacota, pero más que yo he estado solo 2 veces en Arica, ni siquiera en Arica Parinacota. Y saqué esa fotografía, que en realidad podría ser a lo mejor montones de lugares en nuestra propia ciudad o lugares más desérticos, montones de lugares que podría ser en otro país. Pero puse esa foto del escenario, o sea, del territorio, para reconocerlo como el principal escenario. Un elemento principal entonces es situar la gestión en un contexto, en un escenario de acción que tiene particularidades que atender, y ahí es lo que llamamos este territorio. Pero entendiendo este territorio más allá de lo físico y de lo geográfico, o de lo político-administrativo. Así que estamos muy acostumbrados, porque somos bastante legalistas, institucionalistas en general, estamos muy acostumbrados a hablar del territorio como el espacio político-administrativo. La invitación acá es, claramente tenemos que entender el territorio como espacio político-administrativo, porque si un gestor municipal se tiene que hacer cargo de su territorio comunal, en interacción con el territorio de la comuna al lado, a lo mejor en interacción con la provincia, en interacción con la región, pero tiene un límite que es lo político-administrativo. Pero complejicemos ese territorio pensándolo como un espacio de construcción social permanente, donde se producen interacciones entre los miembros que recrean constantemente esta construcción social. Alan Lavell dice del territorio, lo entiende como la construcción social, política y económica, cuyos resultados son regiones con características humanas, productivas, económicas, políticas y sociales diferenciadas, referidas a su base de recursos naturales y características geográficas naturales en general. Yo creo que pensemos en un territorio representado por distintos agentes, actores, por las instituciones, por las dinámicas económicas, por las relaciones sociales, educacionales, etc. Que miremos complejamente este territorio. Este territorio, quizás puede ser, y estas son cosas discutibles,
debería contener o podría contener ciertos elementos. Primero, podríamos hablar de un territorio próximo, donde se articula, donde existe articulación y vínculos entre los miembros de este territorio. Podríamos hablar de un territorio permanente, donde hay sostenibilidad de procesos compartidos en este territorio. Podríamos hablar de un territorio consensuado, donde hay intereses comunes, acuerdos y desacuerdos. Y podríamos hablar también de un territorio apropiado, con sentido de propiedad sobre este escenario, sobre este espacio. Acá entonces aparece la escena, aquello que sucede en el territorio. Y un primer evento que lo vamos a retomar en un minuto dice la cultura como sustrato de ese territorio. O sea, ¿qué existe dentro de ese territorio? La cultura, la invitación es a ponerla como base de ese territorio. El territorio hoy es más complejo desde este espacio de apropiación, desde este espacio de propiedad. Encontramos el lugar como espacio ocupado. ¿Por quiénes se produce este lugar? Creo, por las culturas y las identidades que disputan permanentemente este lugar. Y no piensen en disputa en un contexto negativo, sino que en las interrelaciones que se producen entre esos lugares. Tenemos en el lugar entonces relaciones de poder entre identidades, entre las culturas. Para Auger, el espacio del no lugar, en contradicción a lo que estoy diciendo, o enfrentado a lo que estoy diciendo, el espacio del no lugar no crea identidad, no crea ni identidad singular, ni relación, sino soledad y similitud. Entonces, estas relaciones del lugar, estas relaciones de poder, necesitamos reconocerlas y comprenderlas desde el escenario, donde la invitación a decir desde el escenario como soporte de la gestión. No podemos pensar la gestión cultural sin un sentido, como les decía al principio. Creo que no, para repetir la palabra sentido, creo que no tiene sentido para nuestro trabajo pensar la gestión cultural sin un sentido. Y asimismo no podemos pensar la gestión cultural en un soporte, en un contexto determinado, en un escenario determinado que debemos mirar complejamente o que necesitamos mirar complejamente para entregar riqueza desde nuestro trabajo a ese escenario. La escena, como aquello que sucede dentro de este escenario especial. Si la cultura es el sustrato del territorio, entonces una de las cosas básicas para entender ese sustrato es entender el sentido o desde dónde entendemos la cultura. Una de las cosas que yo creo que tampoco podemos olvidar dentro de nuestro trabajo en gestión cultural es no pensar en el contenido de la cultura o en qué vamos a entender por la cultura cuando trabajamos. Eso a veces por eso les decía que pasamos muy rápidamente desde la técnica a la herramienta, pero si no nos detenemos anteriormente a aplicar esa técnica con una serie de herramientas sobre el fondo del trabajo cultural, creo que esa técnica o esa herramienta queda vacía en el objetivo que aspira a cumplir. Y aquí claramente hay múltiples visiones. La invitación no necesariamente es a que cada uno de nosotros levante una nueva definición de cultura, pero sí a que cada uno de nosotros observe qué entiende por el tema, qué comprende por el tema, qué le interesa de las discusiones que hay sobre el concepto de cultura también. Y en las múltiples visiones, por ejemplo, hay varios autores que ustedes ya deben haber leído a lo mejor si trabajan en el ámbito de la gestión cultural. Y uno de ellos es Néstor García Campillo. Y cuando habla de cultura, Néstor García Campillo principalmente habla de esta como un proceso. Y nos dice que históricamente se ha interpretado en dos sentidos. Yo creo que esto en general ustedes o lo han debatido con sus colegas o lo han conversado en otros espacios. Nos dice que históricamente se ha interpretado en dos sentidos. Uno como las actuaciones intelectuales y artísticas del hombre y otro como los modos de vida de un pueblo. Dos visiones no necesariamente antagónicas. Y García Campilli, al iniciar la sección de cultura,
dice que el conjunto de procesos donde se elabora es el conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se las reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas. Otro concepto muy utilizado, a lo mejor en nuestros ámbitos de trabajo, es el que la UNESCO nos entregó hace varios años, o el que sigue utilizando la UNESCO, donde nos dice que la cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias. Ciertos elementos que están en esas secciones y en otras. Primero, yo creo que la cultura se reconoce en las relaciones humanas, la reconocemos en las relaciones humanas, está ahí el reconocimiento que tenemos, y el continuo movimiento de las personas, su entorno y sus obras, que hacen de cada una de sus días una historia, parte a su vez de una cultura. Esta se inscribe entonces con la existencia de individuos y grupos sociales. Y aquí hay un elemento también que quiero poner sobre la mesa. Cuando hablamos muchas veces de comunidad y colectivo, dejamos de lado el individuo. Y yo valoraría el individuo en este espacio de trabajo también. En esa comunidad o en ese colectivo, como relaciones de una serie de individuos y grupos sociales también. No solamente de grupos sociales, o no solamente de agrupaciones, sino que valorizando el individuo, porque ese individuo claramente, con sus formas de ser, con sus contenidos, con su historia, con sus intereses, aporta a un colectivo determinado, logra llegar a acuerdos, instala los desacuerdos, etc. Por eso decimos que se inscribe con la existencia de individuos y grupos sociales. Es en la sociedad, entonces, donde se reconocen los aspectos distintivos, símbolos, valores, tradiciones, las manifestaciones culturales. Y aquí hay otra afirmación, es discutible también, pero la invitación es a mirar el arte entonces como una parte y no como un todo, propio de una cultura, como relato, como narración, como expresión de la sociedad. Por eso la invitación es, hablo de la palabra complejizar, porque no solamente estamos hablando de gestión de las artes, sino que estamos hablando de gestión de la cultura, donde las artes están incluidas en esta comprensión de la cultura. Y finalmente creo que de esa manera enriquecemos incluso el propio trabajo artístico. ¿Qué elementos de la cultura encontramos? Si lo dividiéramos así en dos, encontraríamos elementos desde la materialidad y elementos desde los símbolos. Arte, fiesta, gastronomía, construcciones arquitectónicas, herramientas, inventos, paisajes, ciudades, pueblos, creencias, valores, formas de organización, sistemas políticos, económicos, sistemas de valores sociales, apreciación, lengua, conocimiento. El cómo comprendemos, el cómo y el qué comprendamos con la cultura es el punto de partida de nuestro trabajo cultural. Y en eso tratemos de discutirlo después. A mí me parece que es relevante. Si yo no analizo desde dónde quiero trabajar, para qué quiero trabajar en este ámbito, la técnica que aprenda le va a servir, pero a lo mejor incluso va a tener un menor sentido para mi propio trabajo. Si la cultura decimos que es el sustrato, y aquí les pongo otro elemento sobre la mesa, podemos hablar de la identidad como la distinción o la pertenencia en esta escena, en estos componentes de este escenario. Este escenario que queremos que sea la base de nuestro trabajo cultural. La identidad sabemos que es al mismo tiempo una forma de asimilarnos a alguien, pero también una forma de distinguirnos. Esta es dinámica, es acerca de lo que somos, pero sobre todo de aquello que queremos ser o cómo queremos llegar a ser vistos. No es solamente una pregunta por el ser cuando hablamos de identidad, sino que es una pregunta hacia la proyección también, hacia aquello que nos queremos convertir. La identidad tiene que ver necesariamente con el pasado, se nutre del presente constantemente, pero también del proyecto futuro, tanto personal como colectivo que queramos tener. Esta es siempre social, creo que siempre social, denota todos aquellos atributos reconocibles en un sujeto que son compartidos con otros miembros del grupo, con otros miembros del grupo de pertenencia. Y en ese compartido, sin duda, sabemos que pueden haber una serie de conflictos y diferencias en ese espacio compartido.
La identidad cultural, por su parte, refiere al universo de normas y valores que el sujeto comparte con su comunidad de referencia. Y aquí dos profesores, uno de ellos Fidel Sepúlveda Llano, que nos dice que la identidad para él es un derecho humano fundamental, el primero más importante, es el derecho a ser lo que uno es o lo que uno está llamado a ser. Cuando no hay identidad, dice él, se borra el mal, y el eje que da sentido a la persona y a la comunidad. Y por otra parte, un profesor de la Academia Latinoamericana, Raúl González, nos dice que desde la identidad se puede construir el desarrollo que nace de la propia autodeterminación de los ciudadanos de su territorio. Se puede, se podría. Entendiendo que la identidad, en la medida que está asociada a una cultura, debe ser el punto de partida para orientar el desarrollo. Pero, ¿de qué desarrollo estamos hablando? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? Y creo que esa es otra pregunta que nos necesitamos hacer cuando estamos trabajando en este ámbito. ¿Cuál es el sentido de nuestro trabajo en este ámbito? Rápidamente a lo mejor podemos decir, queremos contribuir al desarrollo de las personas, queremos contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, queremos contribuir a la apreciación artística, queremos contribuir a fomentar esos espacios culturales que encontramos en un escenario determinado. Hablamos entonces de desarrollo de la cultura, hablamos entonces de desarrollo de la comunidad, hablamos entonces de desarrollo de la industria. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo? Y ahí siempre es bueno tener esta experiencia también mirando a nuestros países más cercanos. Ustedes se habrán dado cuenta que ya no solamente estamos hablando de mejoramiento de calidad de vida cuando hablamos de desarrollo, porque parece que la calidad de vida fuera algo que está ahí, pero nadie entiende mucho qué sería a lo mejor esta calidad de vida. Además porque la calidad de vida está muy asociada al desarrollo desde una visión más economicista, entonces parece que la calidad de vida nunca la vamos a terminar de mejorar. Y en Bolivia, desde el proyecto político obviamente que existe en Bolivia, ya no se habla de calidad de vida, sino que se habla del vivir bien. Entonces, pensemos en aquella diferencia entre enfrentar o entregar calidad de vida, parece además que es algo que se entrega a la calidad de vida, y aquella invitación que podemos hacer desde una mirada del desarrollo al proceso de vivir bien, pero vivir bien con otros también, con aquellos elementos con los que contamos para poder llegar a vivir bien. Y ahí principalmente me detengo en la última parte que puse, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo? Del desarrollo de la industria, es una palabra que está absolutamente de moda en nuestro ámbito, ya ni siquiera hablamos de industria cultural, estamos hablando de industria creativa. Nos dimos un salto gigante, 20 años que a lo mejor han pasado otros países, nosotros ya estamos hablando de industria creativa. Pero ahí ponemos como a lo mejor un ojo con esto de la industria. En la medida que la industria se superponga a la cultura, ejerce supremacía, homogenización atravesada por el poder. ¿Qué poder? El poder de producción y el poder de consumo. Y no estoy poniendo en negativo necesariamente todos los proyectos, o sea, todos los procesos que incluye la industria. Pero no podemos hablar de desarrollo solamente a través de la industria, porque creo que la industria solo incluye a unos pocos, aquellos que pueden trabajar y participar de la producción y aquellos que pueden trabajar y participar del consumo. Entonces, en las relaciones de la industria, que en muchos de nuestros ámbitos se podrían relacionar a través de la industria, dejamos fuera una serie de otros contenidos culturales que muchas veces se ven invisibilizados en nuestro trabajo. ¿Qué queremos entonces? ¿Industria o intercambio de materialidad visible? Algunas se pueden desarrollar a través de una industria determinada, a lo mejor como la música, como el libro, como el audiovisual. En Chile entendemos desde la política pública, industria cultural y ahora ya ampliada industria creativa, la industria del libro, la industria de la música, la industria del audiovisual. Es un dato para que ustedes entiendan también cuando lean de política pública. Entonces es discutible, a mi modo de ver, el que necesariamente la gestión cultural impulse procesos de desarrollo y solamente asociado o rápidamente asociado a procesos de desarrollo
de la industria cultural. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, obviamente, que tiene que ver con que hay relaciones de poder ahí que no son igualitarias para todos. Entonces la última parte de la invitación dice, bueno, pero ¿con quién discutimos esto? Y ahí aparece la última parte de lo que yo les invitaba, es a mirar a los personajes. Y hoy día me voy a centrar a lo mejor en los que estamos acá. Si uno mira ciertos personajes o ciertos actores que participan en esta escena, en este escenario determinado, yo diría que hay dos que debemos reconocer sí o sí inmediatamente. Primero, los ciudadanos, donde nos necesitamos incluir a nosotros. Y segundo, las instituciones. Y entre estos se dan múltiples relaciones de poder. Me voy a centrar en el análisis de los personajes, a lo mejor justamente en los que estamos acá, en los que somos gestores, en los que queremos ser gestores, en los que hemos hecho gestión por años, ¿ya? Para que reflexionemos desde dónde estamos haciendo la gestión y cómo nos vemos a nosotros mismos como actores igual gestores culturales. Es aquí entonces donde la gestión cultural recrea una manera de acción en estas relaciones de poder entre ciudadanos y instituciones, que podría dinamizar el sector cultural a través de una puesta en marcha de acciones consensuadas entre actores territoriales que impactan en los procesos sociales cotidianos. Este actor es liderado por un actor, esa es la propuesta, por un gestor, por un dinamizador, por un mediador, que actúa bajo intereses personales sustentados y validados en espacios colectivos. Nosotros siempre vamos a actuar con intereses individuales y personales. Es imposible que no lo hagamos. Ahí está el espacio del individuo del que le hablaba hace un rato. Pero estos intereses personales, si no están validados por intereses, necesidades o demandas colectivas, no tendrán ningún sentido, nuestro trabajo estará completamente vacío y quizás cumpliremos nuestras metas, pero metas sin lo primero que hice cuando partí esta metas sin sentido. Eso es lo que creo. Porque creo que principalmente cuando hablamos de gestión cultural, estamos hablando de un medio de trabajo y no de un fin de trabajo. La gestión cultural no tiene sentido que sea el fin. La gestión cultural tiene sentido que sea el medio, que necesitamos aprender de la mejor manera posible a desarrollarlo, pero necesitamos mirarla como un medio de trabajo. La gestión cultural se transforma en un medio de acción para producir cambios asociados principalmente al bienestar de las personas. Pensemos en ese bienestar del que les hablaba. A fomentar la creación, la expresión, el acceso, el diálogo intercultural, el desarrollo económico sustentable, en suma, a mejorar calidad de vida mirándolo desde nuestro país. La gestión no solo es fin, la gestión solo es fin en la medida que es necesario su proceso de mejoramiento continuo, constituido por métodos, instrumentos, herramientas que responden a objetivos que trascienden la gestión. Es fin en la medida que necesita responder y retroalimentarse permanentemente con los cambios sociales que requieren ser acogidos por una gestión creativa y dinámica que avance en profundizar procesos de desarrollo, que producen bienestar integral, ya sea material o espiritual, de los seres humanos o de los colectivos que conforman esos seres humanos. En ese sentido, el desafío, o lo que está en juego, lo que les pongo a ustedes en discusión, es potenciar desde la gestión cultural la organización de las personas y organizaciones para que actúen como protagonistas de sus territorios desde su cultura y la identidad que los integre y los distingue. La gestión actúa necesariamente desde la política, y aquí pongo otro elemento sobre la mesa, y creo que en el recorrido del diplomado ustedes se van a dar cuenta fuertemente de este contenido también. Creo absolutamente que la gestión actúa necesariamente desde la política que establece los cursos de acción para abordar problemas y proporcionar los bienes y servicios a la sociedad, ejercida por diversos actores con los que necesita relacionarse este sector. Y aquí pasa el concepto que es políticas culturales. ¿Qué entendemos por políticas culturales? La gestión cultural, hemos dicho, es la técnica, es la herramienta, pero que necesita un soporte, un parón mayor que está dado por las políticas, como el conjunto de actividades e iniciativas de una comunidad dirigidas a satisfacer necesidades culturales, desarrollar el ámbito expresivo simbólico y generar perspectivas compartidas en la vida social. Y esta necesitamos entenderla que no solo se agota en las acciones del gobierno, ¿ya?
Cuando hablemos de política cultural, algunos de ustedes trabajan en el sector público, otros trabajarán desde el sector privado, desde sus espacios comunitarios. Cuando hablemos de política cultural, no dejemos el espacio de responsabilidad de la política cultural necesariamente del gobierno. En la política cultural participamos todos. Por lo tanto, yo desde mi comunidad de trabajo, yo desde mi fundación, yo desde mi ONG, necesito participar de la política cultural y voy dinamizando constantemente la política cultural. A diferencia de lo que podemos entender por política pública en materia cultural, que sí es responsabilidad a lo mejor del Estado y del gobierno, donde constituye las políticas públicas una respuesta o una solución a determinadas situaciones problemáticas o satisfactorias que han sido identificadas como problemas relevantes en ciertos ámbitos circunscritos de la realidad, las cuales expresan el mandato o voluntad de una autoridad de gobierno. En este contexto, entonces, el gestor cultural, y esto yo creo que puede ser lo provocador para ustedes, como actor relevante que impulsa estos procesos aludidos, actúa dentro de un territorio, que integra, que forma parte de este territorio a su vez, interpreta sus procesos y promueve acciones que atiendan diversas demandas, necesidades e intereses. Es un actor que influye y es influido por aquellos que integran su territorio social. Esto no se hace ni transita desde alguna neutralidad ética, y esto a mí me parece relevante que lo podamos entender, sino que se compromete profundamente con sus premisas y sus enfoques, que necesitan ser compartidos con otros. Es principalmente para mí un actor político y sociocultural que puede impulsar dinamización. Por eso yo prefiero hablar de gestión cultural dinamizadora. Dinamización y transformaciones desde y para la cultura. Actuar en este rol de gestor cultural desde un enfoque también de democratización de la cultura. Y entendiendo la democratización no solamente como el acceso, sino que complejicemos también el acceso a determinados, porque desde la política pública muchas veces entendemos la democratización cultural con el discurso del acceso a bienes y servicios culturales. Complejicemos entonces la democratización cultural con la participación, con la integración a través de la participación. ¿Cómo observamos entonces este escenario y la escena nacional hoy para ejercer este rol dinamizador? Hemos hablado un poco de este escenario, ¿cierto? De esta escena que tiene una serie de contenidos, del rol que podríamos ejercer como gestores, pero ¿con qué nos encontramos hoy a lo mejor en el país? Que es aquello con lo cual o estamos ya trabajando, muchos de ustedes ya trabajan en gestión hace rato, o nos vamos a enfrentar en este trabajo en gestión. Entonces ahí hice un ejercicio de reconocer críticamente este escenario. Cuando digo críticamente, tiene cosas positivas y a lo mejor tiene cosas negativas. Bastante en simple. ¿Cuáles son los más y los menos de este escenario y de esta escena con la que vamos a trabajar hoy y con la que vamos a interactuar? Los más, hoy día contamos con instituciones especializadas y lo estoy llevando ya a un escenario absolutamente nacional. Contamos con políticas, con planes, con programas, contamos con mayor inversión, contamos con personas dedicadas a activar el sistema, a que los ciudadanos participen, impulsores de los creadores, gestores, de los que estamos acá. Contamos con más inversión, sí o sí es necesario para nuestro trabajo la gestión, o sea, en gestión la inversión, con fondos de cultura, con el FNDR, con fondos municipales en algunos lugares, con fondos privados a través de auspicio o ley de donaciones. Eso en el espacio a lo mejor de los más. Y los menos, creo que mantenemos ciertos contenidos estáticos y centralistas. Por eso la invitación constantemente, si vamos a trabajar en gestión, principalmente revisemos en qué vamos a trabajar, para qué vamos a trabajar, qué nos interesa de este tema, qué puedo transformar, cambiar, dinamizar en este espacio. Trabajamos con muchos diseños homogéneos y aquí no se trata de no copiarnos, a lo mejor de no intercambiar procesos, porque en realidad en estos minutos cosas nuevas, uno no necesariamente está creando constantemente, pero distinto es homogeneizar cada una de las respuestas en distintos territorios frente a necesidades diversas desde nuestro trabajo en gestión. Contamos con muchas distancias institucionales, ya sea desde lo público y desde lo privado. Tenemos dentro de los menos una cantidad de proyectos por sobre calidad de proyectos. Y aquí separemos, comprendamos de manera diversa, cuando hablamos de gestión cultural,
cultural y cuando hablamos de gestión de proyectos culturales. La gestión cultural es todo aquello que pone en marcha el contenido del que queremos trabajar. La gestión de proyectos culturales es una herramienta súper específica que nos va a permitir en este minuto comunicarnos, hacer pasar nuestras ideas a un espacio de concreción determinado. Contamos con, entre los menos, ciertas decisiones sin insumo. Los que trabajamos en gestión cultural muchas veces adolecemos de ciertas miradas de los contenidos para poder tomar decisiones y tomamos decisiones a lo mejor rápidas, constantes, pero que a lo mejor ni siquiera sabemos si son pertinentes, si son claras, si son precisas para el espacio en el que estamos trabajando. Y entre los menos, obviamente, también había una fuerte distancia entre los actores públicos y los ciudadanos en la medida que se complejiza este sistema. Entonces, al final del proceso, para dinamizar este escenario, yo hablo de dos cosas: de ciertas condiciones y ciertos contenidos de la gestión cultural en esta invitación a la gestión cultural dinamizadora. Contenidos para la gestión cultural transformadora desde las políticas culturales, desde y para el territorio. ¿Y de qué condiciones territoriales estamos hablando? Desde estos agentes, actores dinamizadores, construcción y actualización de políticas, trabajemos constantemente por políticas y gestión desde la innovación o innovadoras, efectivas, asociativas, desde la gestión de equipos interdisciplinarios. Por eso yo les decía, aprovechen la riqueza que van a tener en este espacio, porque la interdisciplina cada vez más es lo que le está dando riqueza a nuestro trabajo. Y en gestión cultural no necesitamos trabajar solo los gestores en un ámbito, solo los ingenieros otros, solo los artistas otros. Hay un espacio de riqueza interdisciplinaria que es fundamental de trabajar. Desde los conocimientos, desde las informaciones compartidas, desde las redes. Sí o sí con este curso ustedes deberían salir con una red, no solo de conocimiento, sino que con una red de personas y de contactos que claramente puede cambiar su trabajo en gestión cultural. A mí por lo menos me pasó eso cuando participé en el curso virtual. O sea, no solamente me llevé una lista de contactos, sino que principalmente me llevé una lista de un compartir con un otro ciertos intereses o de abrirme a ciertos intereses que otros tenían, que a mí a lo mejor nunca se me había pasado por la cabeza. Desde las condiciones sociales, en este espacio de condiciones y contenidos, la política cultural del territorio, desde el territorio requiere valoración de la cultura, mayor inversión público-privada, integración de las decisiones en los altos niveles de gestión, transversalidad de la cultura, y un punto relevante, la inclusión de la política, esta política tan cultural de la que hemos hablado, en la política cuando hablamos de las relaciones de poder. Los tomadores de decisiones incluidos y demandados por sus ciudadanos, donde nosotros somos parte de sus ciudadanos, despejando la neutralidad y relevando la dimensión de la cultura en la vida social, fortaleciendo la democratización de la cultura. Y desde condiciones institucionales, solo puse 3 elementos que algunos de ustedes se van a reconocer en estos elementos. Desde los municipios tenemos una serie de desafíos que incluyen mínimamente cultura e identidad en los procesos de planificación, personal especializado para la gestión de la cultura, a lo mejor alguno de ustedes encargado de cultura municipal y sabe que es necesario también formarte en ese proceso para poder entregar no solamente mejores servicios, sino que sean más pertinentes, que sean más eficaces, que realmente respondan y se comuniquen con los ciudadanos de tu comuna. Mayor presupuesto, hemos avanzado en eso. Integración entre las unidades municipales. Desde otro agente institucional, desde los gobiernos regionales, avanzar en mejores procesos de decisión estratégica. Por primera vez en estos últimos años, desde este espacio institucional, se ha incluido este contenido. Si uno lee la ley de gobiernos regionales, está el desarrollo armónico cultural que se dio de la región, asimismo en la ley de municipios. Pero desde los últimos años, el contenido cultural se ha promovido como un espacio también de trabajo de este gobierno regional. Entonces, ahondar en esos procesos, en esos contenidos, es una condición institucional relevante de esta dinamización de la cultura.
desde el rol de los agentes sectoriales, y ahí solamente les voy a compartir la primera parte. Dice, mirar desde el territorio. Cuando hablamos de los agentes sectoriales, hablamos, por ejemplo, un agente sectorial en Chile, el Ministerio de Salud, o los distintos sectores, salud, educación, economía, etc. Mirar desde el territorio y para el territorio, las políticas no pueden ser de aplicación o bajada regional y local, el desafío país no es igual que el desafío región y común. Las políticas culturales regionales, o nacionales primero y regionales después, 2011-2016, son una oportunidad para esto. Yo el año pasado decía, son una oportunidad para esto, afirmaba eso. Ahora lo puse en pregunta. ¿Son una oportunidad para esto que estamos diciendo? Estamos a puerta que salgan, me parece, publicadas ya las políticas nacionales de cultura, y va a pasar lo mismo después con las políticas regionales de cultura. No sé si alguna de ustedes ha participado en el proceso de discusión de las políticas culturales. Yo por lo menos fui convocada más académicamente acerca de eso. Pero en general, estas políticas culturales van a responder a lo que estamos diciendo, a tener una mirada desde el territorio, a nutrirse realmente desde las necesidades e intereses de los ciudadanos de ese territorio determinado. Lo dejo como pregunta. Y desde los ciudadanos, a protagonizar, a demandar, a incluir, a integrar, a compartir. Y finalmente los contenidos. Partí diciéndole que lo que a mí lo que más me interesaba era el sentido, termino diciéndole también que creo que en los contenidos y en los sentidos están los grandes desafíos de nuestro trabajo en cultura. Saltar de lo eventual a lo sostenido. No podemos seguir pensando en hacer mejores actividades. Eso creo que tenemos que, de verdad, comprometernos con eso en nuestro trabajo. Sino que proyectar, cómo proyectamos desde los sentidos estas actividades. La construcción de la política debe depender de la proyección del territorio y sus habitantes. Necesitamos levantar estos sentidos desde la comprensión de la cultura y la identidad hacia procesos de desarrollo locales e integrales. No nos sirve solamente con hacer buenos proyectos porque nosotros creemos que son buenos proyectos. A lo mejor el proyecto puede ser fantástico, nos podemos ganar mucha plata en un proyecto de cooperación internacional, podemos ganar mucha plata a lo mejor en un fondal, pero preocupémonos cuál es el sentido de ese proyecto en el que estamos trabajando y en el que estamos poniendo una serie de esfuerzos, porque si no, finalmente nos vamos a quedar con un excelente proyecto que nadie va a respaldar. Integrar los procesos artísticos, patrimoniales y culturales en los procesos de educación, de salud, deporte. Integrar, la invitación finalmente es integrar. Si nosotros nos salimos a buscar a los otros para que se integren a nuestro trabajo, a lo mejor los otros no lo van a hacer. No es porque no entiendan ni comprendan nuestro trabajo, ¿ya? Pero es algo que habitualmente, con lo que habitualmente no han dialogado. Educación le cuesta dialogar con cultura, a no ser específicamente para espacios de extensión de la jornada escolar completa. Salud le cuesta dialogar con cultura, pero nosotros sabemos que nuestros contenidos finalmente están transversalizados en los contenidos que ellos trabajan. Por lo tanto, nuestro principal rol es nosotros salir a integrar el otro. Incluir la participación ciudadana como una condición esencial de trabajo. Sin la participación nuestro trabajo no sirve. Y no significa participación igual a la consulta que hacemos al año para que la gente valide nuestro plan anual de trabajo. O si le presentamos a los vecinos el proyecto determinado que queremos hacer en su plaza. Sino que realmente participación, donde el otro decide sobre aquello que yo le estoy invitando. ¿Ya? El otro se incluye en la decisión que estamos tomando y finalmente la decisión es conjunta, o yo aporto en algo a la decisión, porque por participación cultural podemos entender una serie de cosas, pero si no hacemos activa la participación de un otro en aquello que me mueve a mí, finalmente es una participación completamente nominal y vacía. Dialogar e impulsar procesos de desarrollo económico desde las manifestaciones culturales y de las dedicaciones y vocaciones creativas de los territorios. Dentro de los contenidos no olvidemos, y por eso decía, aquí no se trata no solo de no hablar de la industria porque no nos gusta, sino que complejicemos un poco más el valor de la industria en nuestro trabajo. Entonces, no olvidemos que el desarrollo económico es parte de nuestro trabajo también.
No solamente el desarrollo espiritual, podemos aportar el desarrollo económico al territorio, pero desde las manifestaciones, desde las dedicaciones y desde las vocaciones creativas de ese territorio. Las políticas de desarrollo económico que producen bienestar material para los ciudadanos no pueden estar ajenas a la cultura como base y como sector, pero necesariamente se deben repensar más allá de la industria. Finalmente, el desafío desde sentido y al final desde los contenidos es cambiar o profundizar el foco de nuestro trabajo para la dinamización. Y ahí decirles que creo que no producimos servicios solamente, sino que impulsamos desde lo público y para lo público las condiciones y acciones para una mejor calidad de vida de los ciudadanos. O, vayan a mirar un poco a Bolivia, este vivir bien del que hablan los bolivianos. Incluidos nosotros en este proceso, no nos alejemos de ese proceso, no nos salgamos de ese proceso, sino que incluyámonos en esa mirada compleja de ese proceso, desde la esencia, desde la cultura, con, desde y para los ciudadanos. Como dice Tony Quick, se acabó la diversión, y hay un libro muy bueno de él que después se les puedo dar. Necesitamos soluciones de sentidos, ideas y gestión que crean y sostienen ciudadanía. Esa es la invitación, ese es el debate. Yo lo que les acabo de transmitir principalmente es ideas que creo que ustedes pueden debatir, podemos debatir y conversar hoy día, pero principalmente que creo que se van a debatir dentro del diplomado y que le ponen a este diplomado un acento que es la invitación que le hemos hecho a ustedes, que ustedes acogieron y están acá, que es miremos los sentidos del trabajo en cultura, miremos los sentidos del trabajo en gestión cultural, para que las herramientas, para que la técnica y las herramientas que aprendamos, que conozcamos, nos sirvan y den, en el fondo, valor al propio trabajo que nosotros estamos haciendo y nutran ese trabajo, obviamente trabajando e intercambiándolo en otro a través de una red que yo creo que acá puede salir súper importante. Muchas gracias.